Esta era yo hace 8 semanas, teniendo un día productivo como siempre, cuando unas tremendas ganas de hacer chichi interrumpieron mi jornada. Y yo, así bien soñolienta y con medio cerebro dormido, coloqué mis lindas piernas en el suelo y cuando me fui a levantar de la cama sentí como si la tierra se estuviera moviendo. ¡Pero no! Era mi rodilla derecha que estaba haciendo una rotación extraña. El dolor fue tan fuerte, pero tan fuerte, que las ganas de ir al baño desaparecieron. Me tuve que sentar de nuevo en la cama a pasar el dolor. Pasados 5 minutos intenté caminar con todo mi flow, pero la rodilla todavía me seguía doliendo. Al día siguiente me sentí un poco mejor, así que me fui al gimnasio a saltar como una cabra loca. La rodilla sí se estaba quejando un poco, pero yo pensé que no debía preocuparme por eso. Y así estuve toda la semana, yendo al gimnasio, poniendo en forma la cuerpa como si todo estuviera normal, incluso levantando más peso y todo. Pero una semana después, cuando desperté, ya no podía pisar bien, La rodilla estaba más hinchada que la cartera de Luisito Comunica. Allí me di cuenta que la rodilla no estaba jugando carrito y que necesitaba atención médica urgente. Gracias al cielo pude encontrar un hospital público brasileño en el que logré que me revisara un médico general. Me colocaron una inyección en el brazo, otra en la pompis y a los pocos minutos sentí un gran alivio. Pero al día siguiente, cuando me levanté, seguía cojeando para caminar. Pero yo dije, Mari, vamos a ser positiva, de esto vamos a salir rapidito. Pero pasaron los días y mi rodilla cada vez dolía más, la hinchazón no bajaba. Ay, no te imaginas lo frustrante que es tener dificultades para hacer cosas tan básicas y sencillas como ir al supermercado, cocinar, tomar una ducha. Tengo aquí en mi libreta muchas ideas para nuevos videos de lugares que quiero mostrarles aquí en la Triple Frontera, pero de verdad que ha sido difícil salir a grabar. Allí es cuando te das cuenta de lo valioso que es poder hacer algo tan simple como poder caminar, tener libertad de movimiento para ir a cualquier lugar. De verdad que eso no tiene precio. Pero bueno, yo no podía quedarme ahí esperando que llegara la solución de afuera sin yo hacer absolutamente nada y tuve que tomar medidas drásticas en el asunto. Como me costaba tanto desplazarme, incluso aquí dentro de la casa, me tocó improvisar una muleta con el Haragán. Una muleta sin duda creativa. Dale like ahí por mi creatividad. Y suscríbete y comparte el video también. Pero bueno, me tocó desarrollar superpoderes, como bañarme sentada en un banquito de plástico, cocinar sentada con la pierna ahí en alto, lavar los platos sentada mientras mis brazos gritaban, ¡ya basta! Ya parecía toda una contorsionista. Yo creo que me van a llamar del Circo du Soleil pronto. Por primera vez experimenté las desventajas de vivir sola al no tener a alguien que me ayude, a alguien que simplemente me pasara un vaso con agua. Y así transcurrieron 2 semanas, yo no veía ninguna mejoría, ya estaba desesperada, pero las consultas con médicos especialistas se demoran muchísimo en los hospitales públicos de Brasil. Así que la opción más rápida era pagar una consulta con un ortopedista privado, que me costó un ojo de la cara. Pero mi sorpresa fue mayor cuando me di cuenta que necesitaba aún más dinero, puesto que el doctor me mandó a hacer un examen todo sofisticado que se llama resonancia magnética. Yo pensé que eso ya venía incluido en el precio de la consulta, pero no. Pero con mucho esfuerzo y sacrificio y otra semana más de espera, logré reunir por fin el dinero para hacerme el examen. Por cierto, esa máquina en la que te meten parece de otro planeta, con tanta tecnología que tiene. Y ya con el examen listo, yo pensé que el doctor iba a solucionar mi problema en cuestión de minutos. Pero cuando regresé al consultorio del doctor, él me dijo algo que yo no supe cómo interpretar. Todo está bien. En ese momento pensé en agendar otra cita, pero con el psicólogo. ¿Acaso estaba yo loca? ¿Cómo que todo estaba bien si yo no podía caminar? Que alguien me explique. Pero al rato el doctor me comenta que la solución es guardar reposo por 6 semanas. Yo no lo podía creer. Ya llevaba 3 semanas encerrada y me estaba enloqueciendo. Ya estoy completando 8 semanas.
desde que mi rodillita está así. Esto ha sido todo un reto, no solamente al nivel físico, sino también a nivel emocional. Pasar por toda esta situación estando en otro país, sin ningún familiar, sin duda me ha hecho reflexionar muchísimo sobre la vida misma. Pero también han pasado cosas buenas, y es que estamos a punto, a nada de llegar a 20K aquí en el canal. No sabes lo motivador que ha sido eso para mí en estos momentos tan críticos. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecerte a ti que me estás viendo. Gracias por el apoyo, gracias por cada mensaje de aliento en las redes sociales, gracias por suscribirte a este canal a pesar de que no esté subiendo tantos videos como antes, y sobre todo gracias, pero muchísimas gracias a todos los que han ingresado al Club Marilovers VIP aquí en el botón azul de unirse con la membresía de pago. No saben la gran ayuda que ha sido para mí. Gracias, de verdad. Pero bueno, ya esto parece cadena presidencial del expresidente Hugo Chávez, así que ya creo que me he pasado de muchos minutos. Vamos a hacer un trato. Si tú quieres que te siga contando más detalles, todavía la rodilla está hinchada, estamos buscando soluciones, pero si quieres que te continúe contando en qué termina esto, cómo va la cosa, regálame un like o déjame saber en los comentarios para ver si hacemos una segunda